Más que una charla, lo siento un poco lejos, pero me gustaría generar está muy fuerte, un proceso algo más interactivo, que nos podamos preguntar algunas cosas. Me parece que tenemos mucha tendencia a reiterar números, hablar de números, no correlacionar una actividad con otra. Lo que me gusta decir, en líneas generales, no acostumbramos a pensarnos. Y suelen pensarnos por nosotros. Es más, parte de mi afirmación pretende ser que yo pueda demostrar que nos han pensado y que piensan qué lugar debemos ocupar en el mundo y que piensan, además, qué debemos producir para el mundo. El gran desafío es ver cómo nos podemos apropiar de un pensamiento propio, de una política propia, de una idea propia de país, que no copia ningún modelo, que es el país que queremos ser, en el contexto que nos encontramos y con las capacidades que tenemos. Voy a usar números, pero si alguien me quiere preguntar algo, pregúntemelo, pero van a ser muy al pasar. No intenten recordar los números. Que los números sean para que podamos reflexionar sobre algunas cuestiones. Ponelo porque yo soy quien dice ahí, subsecretario de Ganadería de la Nación, José María Romero, soy pampeano. Soy una persona del interior que hace política pensando desde el interior. ¿Quién está a cargo del... Pásame. Bien. Pensemos un cachito tiré 4 o 5 ejes, son dos o tres diapositivas, punto. Un poco pensar esto, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Acá anda el vendedor de no sé qué que nos está ganando. ¿Qué producimos? En carne nosotros producimos unas 3.120.000 toneladas más o menos de carne vacuna, unas 2.300.000 toneladas de carne aviar y unas 720.000 toneladas de carne porcina. Si nosotros miramos, tomemos un año cualquiera, pero tomé uno que me resultó práctico. Si tomamos el año 2005, comparado con lo que estamos produciendo ahora, que es un total de carne de 6.100.000, hemos incrementado la producción de carne en un 42% del año 2005 a la fecha. Del año 2005 a la fecha aumentamos un 42%. De eso hemos aumentado un 230% la producción de carne porcina, hemos aumentado un 130% la producción de carne aviar y hemos aumentado el 1% de la producción de carne bovina, el 1%. Los números históricos indican todo eso. Sin embargo, también debemos contextualizarlo, y en particular a la carne bovina. Después me voy a referir a las otras porque voy a hacer un cachito de hincapié en el último punto donde puse producción de granos. Yo digo esto, en un contexto complejo se suele hablar, despoliticemos esto, saquémoslo de lo partido, pensemos como, no sé si alguno estuvo en la charla original o en lo que dije en el discurso, tenemos que nosotros como actores del campo, y me considero un actor del campo y un actor de las políticas para el campo, debemos apropiarnos de un discurso, de una decisión hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer. Entonces digo, en este contexto donde dicen no, porque había 60 millones de cabezas, hoy tenemos 54.230.000 cabezas, todavía deberíamos crecer. La verdad que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque en el año 2022, el año que cerramos, lo cerramos con 54.200.000 cabezas. Ya, menos que antes, menos que los casi 60 millones que teníamos. Sin embargo, fuimos récord en producción de terneros. Nunca se produjo en la Argentina tanta cantidad de terneros como se produjeron ahora. 15.126.000 terneros. Crecimos en stock en 826.000 cabezas.
Crecimos en 300.000 madres, llegando a 23 millones de cabezas de vientres. 23 millones. Es decir que, ¿y cómo fue la producción? Me dice, bueno, capaz que retasearon la producción. No, la producción, sacando 2 años atípicos, como son el año 2007 y 2009, el año 2022 fue el tercer año de mayor producción de carne bovina en la historia de la Argentina. El 2020 fue el segundo año en producción histórica de carne bovina en la Argentina. Tenemos récord histórico de producción de terneros. ¿Cómo estuvimos con las exportaciones? Quizá no exportamos, ¿no? El año 2022 fue el segundo récord histórico de la República Argentina, con 901.000 toneladas exportadas. El año 2021, que fue un año con algunas complicaciones, donde estuvieron cerrados inclusive temporariamente las exportaciones, hicimos el cuarto récord. Cuando digo hicimos no me estoy refiriendo al gobierno, lo repito porque lo dije allá, sino no estoy refiriendo a nosotros, actores de la política ganadera y de la gente que hace la ganadería. ¿Cuál fue nuestro récord? El año 2020. El año 2020 fue récord histórico en exportaciones de carne vacuna de la República Argentina con 903.000 toneladas. Le sigue el año 2019 con el tercer récord. Y ahí está. Si vamos de 2019 a 2022, nos encontramos con todos los récords de exportaciones de la Argentina. Con todos los récords de producción. Es decir, además con un rodeo saludable, sano. En el 2019 perdimos 1 millón de madres, 1 millón de vientres. El 2019 nos pegó de lleno el tema de la peste porcina africana. China producía 52 millones, porque nunca se sabe bien el número de los chinos, además de que lo escriben raro, no se sabe muy en claro si te están diciendo la verdad o no, producían 52 millones. La aparición de la peste porcina los llevó a producir 34 millones de toneladas. Es decir, que a China le faltaban 18 millones de toneladas de carne. ¿Qué empezó? Empezó a demandar carne vacuna, se incorporó la carne vacuna y la carne vacuna quedó instalada en China. ¿Y de qué manera nos pega, para que tengan una dimensión de qué significa China para nosotros? Le voy a decir la parte mala y la parte que me asusta o me da cierto temor. La parte buena es que nosotros, qué sé yo, por decir un número, se abrió en el 2012 el mercado, en el 2013 empezamos a exportar. En el año 2015, por tomar un año de cambio de gobierno, le exportábamos a China 68.000 toneladas. Cuando China empieza a demandar en el año 2018, básicamente el año 2019, cuando nos lleva a 846.000 toneladas exportadas, cuando China tracciona de esa manera, hace que sigamos año a año incrementando las exportaciones a China y hoy estamos exportando hablemos del año pasado, por ejemplo, año cerrado, año 2022, en este año los números ahora se los voy a comentar, cerrado el año 2022, a China de las 901.000 toneladas que exportamos, le exportamos 690.000 toneladas de carne. El 77% de la exportación de carne tienen destino China. ¿Es un riesgo? Y sí, la verdad que es un riesgo. Porque con 5 mercados puedo explicar el 98% de las exportaciones de la Argentina. 670.000 a China, 74.000 a Unión Europea, que era nuestro mercado, el gran mercado de carne de valor o de carne de mayor valor. Después tenemos Israel, que hemos crecido. Estamos en 42.000 toneladas, 45.000. Chile caímos, estamos en 34.000 toneladas. Y Estados Unidos estamos dentro de la cuota con 20.000 toneladas, más 10.000 toneladas adicionales, 30.000. Se terminó. No hay más mercados, señores. Con esos 5 mercados explicamos el 98% de nuestras exportaciones. A mi juicio, es un riesgo. ¿Le vino bien a la ganadería? Por supuesto que le vino bien a la ganadería. Porque lo que antes llamábamos carne conserva, la vaca vieja, la vaca fundida, la que se moría en el campo,
Todo eso fue a parar a China. ¿Le dio un valor agregado al productor? Por supuesto, porque fundamentalmente durante 2019, 2020 y también parte del 21, pero básicamente en esos años, un enorme valor de la vaca, un enorme valor de la vaca, y el productor encontró en eso una nueva forma de recuperar su capital, y con la vaca vieja, con muy poco, quedarse con una vaquillona preñada o una vaquillona nueva. Sin embargo, era tan alto el valor que en ese momento casi el 60% de las vacas sacrificadas, que son 2.300.000, 2.350.000 vacas por año aproximadamente, eran vacas de 6 dientes. Son ganaderos, ustedes saben, eran vacas útiles. Estaban flacas, estaban en mala condición, pero eran vacas útiles. Este año van a escuchar a algunos que dicen, llevamos faenadas en este cuatrimestre 977.000 vacas, o sea, 200.000 vacas adicionales al año pasado. Que el año pasado fue un año algo flojo. No importa, démosle la derecha. Ahora, cuando yo miro, el 70% de las vacas sacrificadas, de esas 977.000 vacas, el 70% son vacas de 8 dientes o más. Vaca realmente improductiva. Estamos, digamos, en el mejor de los mundos. Alguien me dice, ¿cómo vas a decir que estamos en el mejor de los mundos con la sequía que tenemos? Con la sequía que tenemos, el productor a un mayor costo, y esto no cabe duda, a un mayor costo del productor o inclusive a perjuicio, logró un porcentaje de destete promedio para la República Argentina del 67%. No hay registros en la República Argentina de una relación ternero-vaca como la obtenida en el 2022. Es decir que son todos signos vitales de la ganadería. El ganadero está trabajando distinto, lo está padeciendo, y por supuesto que lo está padeciendo porque lleva rollo como puede, da de comer como puede, mueve las vacas, se incendió corriente, me llevo a la vaca a otro lado, hizo miles de esfuerzos, pero los resultados están a la vista. La ganadería está tomando un sendero de estabilidad macro, digamos, del recurso ganadero, que muestra todos estos signos vitales que le estoy mostrando. No son menores y tiene que ver, me parece a mí, con un cambio de mentalidad muy importante, que ojalá la podamos sostener en el tiempo, y yo creo que así va a ocurrir. Un cambio de mentalidad que la ganadería, que para muchos era una cajita de ahorros, hoy es una actividad que se le está poniendo el ojo. Y después vamos a ver también por qué se le está poniendo el ojo, se lo digo ahora porque me parece que viene a cerrar esto. Ya que le tiré un número, cuando yo nací, no voy a decir el año, pero más o menos lo pueden calcular. No estoy jubilado, no soy joven, estoy al borde de jubilarme, es decir, hace como 64 años. En el mundo se producían 24 millones de toneladas de carne vacuna. 24 millones de toneladas de carne vacuna. ¿Cuánto se producía de carne aviar? 2 millones de toneladas. 2. Miren lo que le digo. 2 en el mundo. Hoy nosotros, que somos insignificantes, producimos 2.300. 2 millones de toneladas. 23 de carne vacuna y unas 7 u 8 millones de toneladas de carne porcina. La primera que arranca es la carne aviar. Y para que recuerden un año iconográfico, el Mundial 78, bueno, ya para muchos de ustedes, pero al Mundial 78 no va mucho, pero a otros no le va. El Mundial 78, cuando ganamos el Mundial, acá en la República Argentina, en el mundo, la carne aviar había alcanzado en volumen de producción a la carne vacuna. Así que la carne vacuna crece a muy baja escala, a pesar de que pasó de 23 millones a 59 millones de toneladas. La otra arrancó en 2. Y decimos, ¿y cuánto está hoy? 103 millones de toneladas. De 2 millones a 103 millones desde que yo estaba vivo.
La carne porcina, que les dije de más o menos de ese nivel, porque era bastante, las estadísticas son bastante complejas, pero no se producía en el mundo más de 6, 7 u 8 millones de toneladas de carne porcina. Hoy se producen 114 millones de toneladas de carne porcina. O sea que en el mundo, hoy la carne porcina es la carne líder, es la carne más producida y la carne más consumida. 114 millones de toneladas se producen en el mundo. Le sigue la carne aviar con 103 millones de toneladas. Y le sigue, muy lejos, la carne bovina con 59 millones de toneladas. 59 millones de toneladas. Ahora, es la carne de mayor transacción en la relación producción versus exportación, donde alcanza el 20%. Si bien están equilibrados y más o menos, para no enredarlo con números, de todo se exporta más o menos 10 millones de toneladas en el mundo, se mueve en el mundo de las tres carnes, no puedo comparar 10 millones de 114, que es la porcina, contra 10 millones u 11 millones de una que son 58, 59 millones. Es decir que la carne de mayor transacción en el mundo, de mayor interés en el mundo y sobre la que hay una mirada más restrictiva, porque lo que van a crecer son las carnes, yo no digo alternativas, sino diría carnes intensivas, la producción intensiva de proteína. Ese es el desafío del consumo. Hablé un poco, se dan cuenta que no le doy mucha bolilla a lo que voy más o menos, puse como para no perderme anoche. ¿Cómo participamos en el mercado internacional? Esto les puede interesar a algunos, porque yo dije 900, 1.000 toneladas, y bueno, ¿y qué es eso? ¿Será mucho? ¿Será poco? Y bueno, Argentina, si sacamos a la India tiene 300 millones de cabezas. El 30%, hay 1.000 millones de cabezas en el mundo, el 30% de las cabezas del mundo están en la India, con una densidad de 70 cabezas por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 19 cabezas por kilómetro cuadrado. Y están cuestionando nuestra sostenibilidad. Nosotros con 19 cabezas por kilómetro cuadrado producimos 3.120.000 toneladas, exportamos 901.000 toneladas. India, ¿por qué la quiero sacar a India? Con 300 millones de cabezas produce 4.100.000 toneladas y exporta 1.400.000. Es decir, no produce nada. No lo podemos poner como un país productor. Si sacamos a China como país productor, nosotros somos el quinto país productor en el mundo. El quinto país productor en el mundo. Fíjense que los países productores no coinciden después con los otros. ¿Y quiénes son los países productores? Bueno, ¿quién puede ser número uno? Estados Unidos. De esa cosa, de eso no cabe duda. Siempre lo ponemos primero. O para lo uno o para lo otro. Pero después, ese quinto lugar que nosotros ocupamos, el segundo lugar lo ocupa Brasil. Y sobre eso voy a hacer algunas reflexiones cuando hable sobre el final. ¿Qué le pasó a la ganadería brasilera en los últimos 12, 14 años? Produce 10.400.000 toneladas. Brasil, 10.400.000 toneladas. Exporta casi 3 millones de toneladas. El jugador número 1 en exportación de carne en el mundo. Su ganadería creció en los últimos 12 años un 120% en stock. ¿Tienen alta eficiencia? Y no. Van a tener algunos problemas, como lo que está planteando, que lo voy a hablar al final, que tiene que ver con la Unión Europea y el tema de la deforestación y la certificación de carne libre de deforestación. Están metidos en un problemón. Le apuntan a ello, pero ojo, ellos dicen, yo tengo 4 millones de toneladas de carne para vender, y la tengo yo, no la tiene nadie, no la tiene Estados Unidos, que exporta 1.200.000, 1.400.000 toneladas, pero importa 1.200.000, 1.400.000. O sea que su balance neto es cero. En cambio, Brasil tiene un balance positivo de 4 millones de toneladas, más de lo que producimos nosotros. Un jugador estratégico en el mundo, después le sigue la Unión Europea, porque los europeos no se crean que no producen. Ahora parece que los montes solamente tenemos que preservar lo nuestro, los del África, los de Sudamérica, cuando los montes europeos desaparecieron, qué sé yo, en la época de las cruzadas,
para situarnos en algo iconográfico. Y bueno, ahora no hay problema porque no tienen bosque nativo. Nosotros conservamos bosque nativo y vamos a tener que certificar que no deforestamos. Después viene China, pero China tiene 1.300 millones de habitantes. No existe, no está. Y bueno, y ahí viene Argentina. Cuando hablamos de los países que exportan, ya le dije quién era Brasil. Otro jugador importante, que por ahí hay que mirarlo para tener alguna comparación. Ya lo dije, lo de Estados Unidos es neutro. Saco y entro, la misma cantidad. Produce lo que consume, exactamente lo que consume. Y es mucho lo que consume. Lo tengo así, consumo de carne, lo tengo, después lo voy a hablar. Es mucho lo que consume. El otro actor importante es Australia. Australia con 26 millones de cabezas es un jugador importante. Exporta 1.400.000 toneladas y nos ubica a nosotros por detrás de ellos con solo 26 millones de cabezas. Tiene 26 millones de habitantes, tiene menos habitantes, tiene menos consumo de carne y podemos entrar, ya que hablamos del consumo, lo podemos abordar cuando digo ahora el consumo. ¿Quién es quién consumiendo carnes en el mundo? Bueno, el pueblo carnívoro por excelencia es Estados Unidos. Se consumen 122, 124 kilos por habitante por año de las 3 principales carnes. No es la carne vacuna la más consumida, que está en 37 kilos, pero no los quiero aburrir. 124 kilos. Póngale un número redondo, 125 kilos Estados Unidos. Che, ¿nosotros cómo estamos? 112 kilos por habitante por año de las 3 principales carnes. Con unas 49 kilos de carne bovina, 47 y moneda de carne aviar y 17 kilos de carne porcina. Che, ¿y con eso cómo estamos? Segundos en el mundo. El segundo país con máximo consumo de carne en el mundo es Argentina, de las 3 principales carnes. Consumimos 112 kilos por habitante. Che, ¿y quién viene tercero? Y un país desarrollado, viene Australia, que consume 100 kilos. Y de ahí para atrás, empezá a tirarme un ejemplo, no sé, pregúnteme de algún país, no creo que sepa todos, pero en esto decía lo interactivo, porque estaría bueno que me pregunten y tal país. Uruguay tiene un consumo de 68 kilos, pero tiene un consumo de 45 kilos de carne bovina. Lo que lo transforma en el segundo país en consumo de carne vacuna. ¿Y quién es el primer país en consumo de carne vacuna? Nosotros. El país con mayor consumo de carne vacuna per cápita en el mundo es Argentina. El segundo país en consumo de las 3 principales carnes per cápita por año es Argentina. Que hay una mala distribución, que hay alguien que se come el kilo mío, forma parte de otra discusión. Si nosotros estamos analizando una política macro, es eso. Solo podemos darle a nuestro pueblo el segundo máximo consumo de carnes y poder exportar 3.500 millones de dólares solamente en carne, sin hablar de menudencia, cuero y todo lo que deriva, más 400 millones de dólares en carne aviar. Ahí nomás exportar 4.000 millones de dólares. Es decir que nuestro país se abastece y quiero que tengamos conciencia de esto también. Porque parece que, no sé, alguien dijo, no me acuerdo dónde, hace un ratito, parece un país de hambre. La verdad podemos tener una mala distribución, podemos tener fallas cuando se habla de distribución, yo no estoy hablando de distribución en el sentido que alguien venga a llevarse el kilo de la heladera de mi casa. No estoy hablando de esa distribución. Estoy hablando de una sociedad que se desarrolla de manera armónica para que todas puedan tener las mismas oportunidades. Yo soy una persona del interior, nací en un pueblo de 200 habitantes. 200 habitantes. Le garantizo que yo no tenía las mismas oportunidades que otros. Me fueron ayudando, terceras personas. Pude ser, las cosas que hice, que no se los digo como una demostración de mis capacidades, sino de
la ayuda de toda la gente que me dio en el tránsito, máximo cargo en el profesor universitario, decano, vicedecano de Universidad Nacional, vicepresidente de SENASA, subsecretario de Ganadería. Puede hacer todo eso viniendo de un pueblito de 200 habitantes. Pero es muy raro que eso ocurra. Las oportunidades en el interior, y yo vengo de una provincia con muy pocos habitantes, con 320.000 habitantes, las posibilidades no son las mismas. Dime dónde naces y te diré cómo vas a terminar. Hay una canción de Serrat que dice, ¿no? Vale que el fuego, que lo han marcado con hierro de paleta y que al nacer le pusieron la trabanqueta. Eso quiere decir, en realidad es un poema que lo canta Serrat y lo hizo conocido él. Quiere decir esto, que vale decir que donde naciste te pusieron una marca y la trabanqueta es en realidad el cepo, que se usaba antiguamente a los presos, en la época, no sé, colonial, donde se ponía metían la cabeza y las manos, eso se llama la trabanqueta. Entonces lo que dice Serrat es un poco eso, que al nacer te ponen una marca, según donde naciste, las oportunidades que tendrás estarán acotadas o no. No, básicamente no creo en la meritocracia, por si queremos hablar de otras cosas que tienen que ver con el orden social, no creo en el mérito, no existe mérito. Sí, existe un compromiso y un esfuerzo personal de cada uno, pero eso no es la meritocracia. Yo ya de la eficiencia del stock y la producción me parece que es un tema bastante abordado. Voy a hablar dos cosas sobre la producción de granos y su potencialidad, que quise poner acá y lo voy a desarrollar si el tiempo me alcanza, porque no sé quién me estará controlando, no sé ni qué hora empecé, pero bueno, ya vendrá el otro, el que sigue me va a echar, así que ahí lo vamos a terminar. Producción de grano y su potencialidad, que es donde yo, como subsecretario de Ganadería, diseñador, por mi rol y por mi trabajo, de políticas públicas para el sector ganadero, creo que en la Argentina tienen que encontrar, la armonía y la concatenación entre la agricultura y la ganadería. Miren, yo sé que la agricultura, en ingreso de divisas, no tiene nombre. El complejo sojero ingresa casi 30.000 millones de dólares. De 88.000 millones de dólares que nosotros exportamos, 30.000 lo pone el complejo sojero. Y son 10 empresas que lo manejan. No es fácil de tener eso. 9.000 millones es más o menos lo que ingresa de maíz. Y nosotros venimos ahí atrás, perdemos con petroquímico, perdemos con automotriz, pero el automotriz lo que tiene es que su balanza es negativa. Mucho lo que importa para poder exportar. Y la nuestra es toda positiva, es toda viva, porque es muy poco lo que importamos para producir estos 5.600 millones de dólares que exporta la cadena. Digo, cuando pensamos en producción de grano, díganme si no es cierto por ahí para los más jóvenes, si no creen que, bueno, soja seguramente, ustedes dicen, debe haber en todo el mundo. Bueno, qué sé yo, ¿cuánto produce? Miremos, soja y maíz, Estados Unidos. Y 500 millones de toneladas. 500 millones de toneladas. Más, 500 millones. ¿Nosotros cuánto producimos? Producimos 50 millones de toneladas de maíz. 50 millones de toneladas de soja. No este año, ¿no? Saquemos este año. Pero esta capacidad productiva es más o menos 50 millones de toneladas de soja. 60 millones de toneladas de maíz. 110 millones de toneladas. Sí, pero ustedes, ¿nosotros cuántos habitantes somos? Y lo que dijo el censo, 46 millones. Quiere decir que ustedes producen más de 2 toneladas por habitante. ¿Estados Unidos cuántos habitantes son? Bueno, son 330 millones. Dijimos que producía 500 millones, es 1,5 toneladas por habitante. O sea, nosotros producimos más en toneladas por habitante que lo que produce Estados Unidos. Y Brasil, que es una potencia, que estoy tanto hablando de Brasil, y el Brasil pecuario, Brasil, la verdad, nos duplica en producción de maíz, claramente nos duplica, no es tanto tampoco, nosotros producimos 60, ellos producen 120. De soja nosotros producimos 50 y ellos estaban en 91, nos subieron a 113, 114, es decir, también nos duplican. Pongamos que sean 2,5 veces su producción, ¿no? Producen 2,5 veces más que nosotros. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tenemos nosotros? 110 millones de toneladas. 60 de maíz, 50 de soja. 110 millones de toneladas.
¿Cuánta carne producimos? Dijimos nosotros que producíamos 6 millones de toneladas. 700.000 de cerdo, 230.000, 2.300.000 de ave y 3 millones de, para que nos quede redondo, 3 millones de carne vacuna. 6 millones de toneladas. Bueno, si Brasil produce el doble de maíz y de soja, que son alimentos, son cereales destinados al consumo animal y a la producción de carne, leche y huevo. ¿Cuánto debe producir? El doble. 12. Te quedaste corto. El triple. 18. Te quedaste corto. 4 veces. 24. Te quedaste corto. 5 veces. Ahí estás. 30 millones de toneladas de carne produce Brasil. 30 millones de toneladas de carne. Y produce, vuelvo a repetirle, para que lo tengan presente, 2,2, 2,3 veces la cantidad de maíz y soja que nosotros producimos. Ahora, ¿qué le pasa? Cuando miramos los cereales, nosotros exportamos el 84% de la soja como subproducto o como soja, como grano poco, porque es en realidad el 8%, pero nosotros exportamos el 84% de la soja, del subproducto de la soja, el pellet y el speller, a otro lugar del planeta para que produzca carne, leche o huevo. ¿Qué hacemos con el maíz? El 66%, las 2/3 partes del maíz, lo exportamos como grano sin valor agregado. Lo exportamos como grano para que en otras partes se produzca, vuelvo lo mismo, leche, carne y huevo. ¿Qué hace Brasil? Y Brasil consume casi todo. Brasil solo exporta 1/3 parte, 1/3. Nosotros exportamos, ellos exportan el 33, nosotros exportamos el 66. Y vamos a un título, cuando digo por qué, insisto a veces en las charlas, esto de reflexionar y pensar, 10 minutos. Ni vamos a hablar de 70 millones de cosas, pero no importa. Vamos a seguir tratando de jugar un poco con los números, que me parece una cosa divertida y ojalá lo sea para ustedes también. Título de un diario. Argentina, segundo país exportador de maíz. ¿Qué hacemos? ¿Aplaudimos o lloramos? Estados Unidos exporta, es el primero, ¿no? Produce 370 millones de toneladas de maíz. 370 millones. El segundo gigante es Brasil. Y nosotros le ganamos en exportación de grano sin procesar a Brasil. Cuando yo leo la noticia y el diario te la pone como una gran noticia, Argentina el segundo, pasó a ser el segundo, la verdad es para ponerse a llorar. ¿Por qué? Mire, voy a hacer un ejercicio que no sirve para nada, pero sirve para dimensionar lo que estoy diciendo. Digamos, pensemos, tomamos la decisión, supongan que la decisión del país la podemos tomar nosotros, no exportamos más un grano, la hacemos carne de chancho y carne de vaca, listo. O carne de chancho o carne de ave. Y uno dice, no, vamos a elegir una sola. Bueno, vamos a elegir carne de ave, no, vamos a elegir las dos, vamos a elegir las dos. Che, con el maíz que exportamos, ¿cuánta carne podemos producir de ave? 27 millones de toneladas. Se producen 103. Es decir que más le podríamos dar de comer al 25, casi el 25, 26, 27 por ahí, del 27% de las gallinas del mundo. Si vamos a cerdo, ¿y cuánto producimos nosotros, che, ya que vas a producir 27 millones? Y no, ahora 2.300.000. O sea, ¿podemos multiplicarlo por 10? Sí, lo puedo multiplicar por 10. Lo puedo multiplicar por 10. Si vamos a la soja, y con la soja podemos dar de comer al 45% de las aves de la producción avícola del mundo. 45%. Y podemos dar de comer más o menos, estoy sacando la cuenta, podríamos producir unas 30 millones de toneladas de carne de cerdo. 30 millones de toneladas de carne de cerdo. Che, ¿y cuánto producís? 700.000 toneladas. 0,7 millones. No llego a 1. Y tengo potencial para esto. Tenemos la gente, tenemos el suelo, tenemos el agua, tenemos la tierra. Lo que tenemos que cambiar es la cabeza o cambiar
la potencia de algunos que, vuelvo a lo que dije en un principio, piensan por nosotros y deciden qué tipo de país debemos ser. Un país primarizado que produce granos, los exporta como grano, si es posible sin ningún tratamiento, o bien como un subproducto, para que vaya a otro lugar del mundo a producir la carne que alimente al mundo. Y el mundo va a demandar carne. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Miren, en el año, cuando yo nací, para referenciar otra vez, en el mundo tenía unas 3.200 millones de personas, 3.200 millones de habitantes. En el año 2022 se calcula que aproximadamente hay 7.800 millones de habitantes. Pasamos de 3 a 7.800. Y en el 2030, que queda la cara vuelta, va a haber 9.000 millones de habitantes. Y en el 2050, 10.000 millones de habitantes. O sea que el crecimiento es exponencial. La producción tiene que acompañar ese crecimiento. La gente va a necesitar, sí, va a necesitar. Sí, pero la Unión Europea ahora nos está poniendo en tela de juicio todo el tema de la deforestación. Está bien. La Unión Europea, a futuro, ¿cómo lo vemos? Y es un mercado que va a consumir un 5% menos de carne. Va a necesitar Oceanía, fundamentalmente África va a necesitar un 18% más de carne. También América, tanto América del Norte como América del Sur, van a necesitar un 2% más de carne. La tenemos que hacer en el mismo terreno, en el mismo espacio, solamente con mayor eficiencia. Se cree que cada 40 años se viene dividiendo la cantidad de tierra que tenemos disponible por habitante. Dividiendo en el sentido que si había 1 hectárea cultivable por habitante, cada 40 años la partimos y tenés media. A los 80 años vas a tener 1/4 de hectárea. Cada vez es menos la superficie que se tiene por habitante para cultivar. Eso requiere de innovación, de tecnología, de eficiencia, y si volvemos a la ganadería, la tenemos. En el tema aviar, obviamente que lo tenemos. No somos una potencia. Piensen que Brasil produce 15 millones de toneladas de carne aviar. 15 millones de toneladas. De carne porcina produce 4,8 millones de toneladas y es el primer exportador y es un exportador mundial importante de carne porcina. Por eso digo, vamos a tener que ir también a trabajar en la ganadería sin expansión, buscando mayor eficiencia. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Se puede lograr? Sí, porque nosotros tenemos todavía fallas estructurales. Una de las fallas estructurales es esta. En la Argentina no se registraba, solamente es un año, el 67% de tasa de destete. El destete en la Argentina, promedio de los últimos 100 años, de que tenemos registro en la Argentina, es del 60%. De cada 10 vacas paren 6. Tenemos un camino a recorrer con la eficiencia. Y tenemos un enorme problema que somos nosotros mismos. Pero nosotros mismos cambiado de lugar, nosotros mismos consumidores. Argentina, no puedo decir, lo voy a afirmar, a pesar de que no tengo la certeza, Argentina es el país en el mundo donde se sacrifican para el consumo interno de su propia población los animales más jóvenes y más livianos del mundo. Del mundo. El 62% de los animales que nosotros comemos, que matamos para abastecer el mercado interno, no dije un número menor, dije el 62%, son animales de hasta 2 dientes. De hasta 2 dientes. ¿Saben de qué edad estamos hablando? Animales de hasta 2 dientes. Peso medio de los animales que consumimos los argentinos, que son 6,5 millones de cabezas que se faenan destinadas al mercado interno, es de 210 kilos. A ver, miremos,
le tiro algo por la cabeza, le tiro a Estados Unidos por la cabeza, 278 kilos de promedio. Perdón, 378 kilos de promedio. Nosotros estamos en 210. Sacame Estados Unidos, porque bueno, comen hamburguesa, ¿viste? Es otro mundo. Bueno, miremos un país serio, miremos Australia. El peso en los machos de Australia es de 342 kilos y el promedio país es de 312 kilos. Y bueno, pero vos me comparás con todo esto. Te comparo con un vecino, Uruguay, 260 kilos. O sea que podemos agregarle 40 kilos nosotros. Comparame con Brasil, 270 kilos, 268 kilos. Es decir, nosotros tenemos que trabajar, el sector tiene que trabajar para que el argentino empiece a aceptar otro tipo de carne. En el interior, por ahí estamos más acostumbrados, pero no crean cuando ustedes miran los números, y yo miro los números por provincia, alarma que una provincia, no sé, como Corrientes, amigo, que no hay provincia de algún correntino acá, no hay provincia más campera que Corrientes, ni provincia más ganadera que Corrientes. Vos mirás el peso medio de faena y es de 209 kilos. Digo, ¿qué le pasa a Correntino? 209 kilos. Es decir, tenemos ese problema estructural, el problema de la eficiencia, el aumento de peso. Y me dice, bueno, pero el tema de la eficiencia, ¿cómo lo medís? Dale. El aumento de la eficiencia, dame una idea, le voy a dar una idea, porque si no queda como una cosa muy en el aire. Tengo 23 millones de vacas. Por cada punto que aumente la eficiencia, tengo 230.000 terneros más. Y no sé, ¿cuál es una tasa razonable? ¿Qué sé yo? Australia tiene 70% de tasa de destete. Estados Unidos tiene 88% de destete. La provincia de Buenos Aires tiene 85% de destete. La provincia de Buenos Aires. No me fui ni siquiera de la Argentina. De la provincia de Buenos Aires. Es decir, por cada punto crecemos en 230.000 cabezas. Por cada cabeza faenada le podemos agregar al menos 30, 40, 50 kilos de lo que consumimos nosotros, consumiendo una carne todavía de altísima calidad. No es una carne de vaca ni nada que ver. Estoy hablando de un novillito de 4 dientes. Le podemos estar agregando esa cantidad de kilos. A esos 6 millones y medio, 7 millones que se faenan, le agregamos 40 kilos. 7 por 4, 28. Con nada en la Argentina, hiciste un 10%, un 20%, un 30%, un 40% más de carne de la que estás produciendo. ¿Qué hiciste? ¿Aumentaste el stock? No aumenté nada. ¿Cómo está? Mejoré, acomodé todo esto y el porcentaje es ese. ¿Quería decir algo? ¿Por qué no se implementa esa del valor de agregar más kilos a la medida peso? No se implementa. Yo tengo las razones. Primero que es muy complejo. La mayoría deben ser ganaderos ustedes, ¿no? Nosotros tenemos la perilla. El ministerio pues saca una resolución y dice peso mínimo de faena tanto. Y si me lo mandás con menos te multo. Te digo que tenemos un piquete. Nos asesinan. Depende. Todo depende. Depende de cómo lo maneje. Podemos discutir esto desde el punto de vista fisiológico. Cómo vas a producir hueso. Cómo vas a producir volumen. Si sos capaz de producirlo con forraje de baja calidad. O sos capaz de sacar un ternero del pie de la madre con 106 kilos, 105 kilos y meterlo en un fildo. Y sí, claro. Y se me engrasó. ¿Y qué hiciste? Y le di lo que le doy a todo. No, la verdad, podría haber hecho otra cosa. Eso es otra discusión que una discusión de orden técnico y de orden económico también. Está bien. Es de plata, hasta para ahí no va. Bueno, esto es una cuestión, ahí yo coincido con ustedes. No, pero no tiene que ver con la inflación porque hubiera aumentado. No digo que no tenga nada que ver con la inflación, discúlpenme, porque me parece un horror lo que nos está pasando. Aclarado esto, digo, no aumenta el ternero, tampoco aumenta la carne.
tampoco aumenta la carne. La carne aumentó el 55% en el último año, en los últimos 12 meses. Llegó al carnicero, se lo bajó con el 64%. Y al consumidor llega con un 74% de aumento. Y al productor le aumentaron el 55%. Hay una parte de la cadena que se está comiendo, que es la comercialización, que se está comiendo parte del beneficio del productor. Hay mucho animal encerrado, no hay perspectiva de mejores precios. La verdad que yo quisiera expectativa de mejores precios. Mira, no sé si... Para no... ¿Que nosotros? Sí, señor. Por eso. 5 millones, nosotros tenemos 50 millones. Nosotros seguimos casi en 50 millones y Brasil ahora nos cuatriplicó a nosotros. Sí, Brasil es bastante ineficiente, Brasil, pero no importa. Pero digo... No crean, porque el porcentaje de procreo que tiene Brasil es mucho peor que el de nosotros. Lo que pasa es que tienen mucha producción pastoril y bueno, eso aliviana bastante los costos. Digo que sería una buena señal, no solamente que aumente el novillo, que el precio del novillo o el precio del consumo liviano, para que traccione toda la cadena, sino para que traccione otras carnes. Pues el cerdo está clavado, porque se pega contra la carne de vaca y cuando te dice cuánto vale un costillar el asado y cuánto vale el costillar de cerdo, y si valen lo mismo, dame uno de novillito. O sea, empieza a colisionar todas las carnes y aparece la carne aviar como una carne alternativa de bajo precio. Pero el tema del no aumento, y en esto estoy preocupado realmente, porque el precio de la invernada está demasiado bajo. Nunca se dio que la invernada tenga una relación 1-1 o más baja, bueno, no importa, pero... Bueno, no sé, Fernando, si dos estaría bien, vos que decís, pero ponele 1,4 sería un número razonable. ¿Vieron? Y ya que voy terminando, pasame la otra. Históricamente, 1000 kilos de ternero vale un reproductor para acá. Creo que más o menos hablé de todo. Creo que no me quedé con ningún tema. Pasa al otro, dejalo de fondo, que era un poco lo que podíamos haber charlado en el fondo, pero me parece interesante, ya que generamos sobre esto un diálogo y un intercambio. Creo que sí, definitivamente está bajo el precio de la invernada. Eso es algo que va a jugar en contra, que realmente no es esperable. Está bajo el precio del consumo liviano, está demasiado bajo el consumo liviano. Y en muchos puntos hemos quedado entrampados también en encerrar de manera tradicional y de manera temprana al animal en feedlot. Nosotros tenemos más o menos, estamos terminando promedio, unos 4 millones de cabezas. En este momento estamos en el nivel máximo de encierre de la República Argentina. Nivel máximo de encierre que hubo en la República Argentina. Obedece también a la falta de pasto. Bueno, yo no quisiera decirlo, pero bueno. A ver, ¿por qué creo que el Estado no debe ser la solución? Pero el Estado puso un programa y está activo un programa de 14.000 millones de pesos destinado a que los productores que encierren en los engordes a corral tengan más o menos cubierto el 40% de los costos del engorde. Lo digo no como una propaganda de mi acción, de mi subsecretaría, de mi secretaría y de mi gobierno, sino como carácter informativo, donde muchos no saben. El número máximo que se puede
que podemos pagar por productor que encierra son 100 cabezas. El objetivo está destinado a productores que con poca cantidad de cabezas necesiten liberar el campo, como llega el invierno, y de ese modo, encerrándolos a corral con un auxilio del Estado, puedan hacerlo. Cuando decimos qué nos está pasando, miren, le voy a dar otro ejemplo del esfuerzo que estamos haciendo. Yo entiendo que les pueda parecer que el esfuerzo es nulo o que nuestro accionar es nulo, y no me estoy, y lo hago yo, no digo ni siquiera el gobierno, yo. Por problema de sequía, el tambo está pasando por un momento muy crítico, pero muy crítico. Le hemos puesto en 4 meses, no digo le hemos puesto, hemos armado un programa de 12.000 millones de pesos para apuntalar al tambero que produce hasta 1.500 litros y al tambero que produce hasta 5.000 litros. En un caso con 15 pesos, en otro con 10, y ahora lo vamos a aumentar a 20 pesos y a 15 pesos. ¿Qué significa ese volumen de plata que le hemos puesto al tambo? Significa el 58% de las retenciones que recibimos en concepto de exportaciones de lechería en todo el año 2022, descontados los reintegros, y vamos a armar un programa que probablemente siga a ese programa, donde el 100% de las retenciones que se cobraron en concepto de exportación de lácteos va a ir al CBU del productor. Estamos trabajando, entiendo que es muy difícil compensar a través de programas, voy cerrando, compensar a través de programas algo que nos está pasando, que es una sequía inédita en los últimos 100 años, en muchos lugares, y en otros hay que remontarse todavía a un tiempo mayor. Miremos el lado positivo. Entiendo que la ganadería argentina tiene una enorme potencialidad con lo que tiene, sin pensar en aumentar en el stock. Tenemos muchísimo por hacer, muchísimo por mejorar en la eficiencia del productor, en la eficiencia de nuestra ganadería, hacerle una ganadería sustentable, pero no solamente en términos ambientales, sino también en lo social y en lo económico para el productor. De las fortalezas que tenemos para producir carnes intensivas, recién les hablé, no tiene límite, no tenemos límite. Solamente tendremos que tomar algún día quizás la decisión de crecer con mayor profundidad y desanclarnos del mercado internacional de exportación de granos. Pero son mercados potentes. Le digo, la soja mueve 30.000 millones de dólares de 88.000 que exportamos. El maíz mueve 9.000 millones de dólares de 88.000 que exportamos. El trigo mueve 4.500 millones de dólares de 88.000 que exportamos. Entonces, cuando se sientan, no son jugadores menores. Te dicen, el 50% de lo que exportamos, lo que se exporta de este país, sale por acá, que es esta empresa, esta empresa, esta empresa, esta empresa y esta empresa. Y hacemos un asado con el número de la empresa y el asado lo pago yo. Son poquitos. Y no sé si ahora conseguimos para armar un truco de 6. No sé, pensemos en positivo en la ganadería, pensemos en positivo en las políticas públicas, y hay algo que ajeno o no, creo que no, al contrario, muy ligado a mi función, me parece que los productores deben apropiarse de las políticas públicas. Deben apropiarse de las políticas públicas y exigirle al Estado la consecución de las políticas que entienden que son beneficiosas para su sector, sentarse, lobiar como lobian a otros. En Brasil el lobby de la vaca lo llevó a Bolsonaro a la vaca, la Biblia y la bala, lo llevaron a Bolsonaro a la presidencia. Cuando dicen vacas, eran los productores ganaderos o productores agropecuarios, con fortaleza de voto, con fortaleza de presencia, con fortaleza en los escaños del Senado, de la Cámara de Diputados, para votar, para negociar y decir la política pública que nosotros, los ganaderos, no estoy diciendo nosotros, los ganaderos, queremos para nuestro país, es esta. Gane quien gane. Esta es la política que debemos seguir. Por eso digo, sería interesante
Por eso quise hacer como esta charla de reflexión con los que son datos objetivos. No estoy diciendo ninguna cosa que no sea cierta. Hay un espacio de construcción colectiva que es de ustedes. Ajeno a, o puede ser concurrente con quejarme del Estado. Tengo que decir primero, el sector debe decir, queremos esto. Y esto nos vamos a sentar a negociar con quien vaya a estar a la cabeza del Estado. No importa si es quien sea, ni del signo político que sea. Con el que sea, vos sos candidato, dale, sentate con nosotros queremos esto. ¿Lo va a cumplir a esto? ¿Me cumplís esto? Nosotros te apoyamos. Me siento con él. ¿Querés ser candidato? Dale, ¿nos va a cumplir con esto? Te apoyamos. No hay otra que apropiarse de las políticas públicas por el actor. Miren, y con esto cierro, la industria automotriz, en relación a esto que estoy hablando, porque he estado en reuniones, casualmente, inclusive creo que me llevaron para que yo vea cómo son las discusiones. La discusión entre el gremio, Chevrolet, bla, bla, todos los fabricantes, adentro era una cosa, se asesinaban. Salían y tenían el mismo discurso. Trabajadores, empleados, exportadores, fabricantes. Esto queremos para la industria automotriz. Queremos crecer en producción, queremos crecer en esto, queremos exportar. Tenían su política. Desde el empleado, representado por los sindicatos, obviamente, no estoy diciendo que hablaban con cada empleado, representado, cada una de las partes decían, esto queremos de política pública en la industria automotriz. Y es algo que se cumple. Y muchas veces nos da una balanza comercial negativa. Y nosotros, aportando de la ganadería y la leche, casi sin insumos importados, solamente me podían decir algo de pastura, algún fertilizante. Fuera de todo eso, somos capaces de generar lo que generamos y no somos capaces de ponerlo en valor en términos políticos. Y ahora casi como que me siento del lado de ustedes y me doy a vuelta y digo, muchachos, pensemos qué queremos nosotros como política pública para el sector. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por los logros de este año y por el esfuerzo. Ahora el aplauso para ustedes.